Ya, vamos a esperar que entren algunos. Bien, jóvenes, vamos a arrancar con el concepto, las causas de insuficiencia mitral. Entonces, habíamos dicho de que la insuficiencia mitral es cuando esta válvula, la válvula mitral, se vuelve incompetente. Es decir, durante la sístole hay sangre que va a refluir, va a haber un flujo retrógrado del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y recordar de que inmediatamente se está generando una sobrecarga de volumen. Y esta es una de las cosas que permanentemente las he venido repitiendo. Hay transmisión retrógrada y esta transmisión retrógrada es la que va a aumentar las presiones de los capilar a nivel capilar pulmonar. Y ahí vamos a tener estertores, podemos tener de estertores a un edema agudo de pulmón. Y posteriormente esta sangre va a, esta es la arteria pulmonar, va a salir y va a encontrar una resistencia acá, en este lado. Y consecuentemente se va a dañar el ventrículo derecho y vamos a hacer manifestaciones clínicas del lado derecho. Entonces, primero tenemos otro detallito que para recordar en cuanto a la hipertrofia, como es volumen, lo que vamos a tener es una hipertrofia excéntrica. Esta es una de las preguntas que siempre salen en el examen. Volumen genera hipertrofia excéntrica a nivel del ventrículo izquierdo. Y cuando yo estoy hablando en un ratito más de estenosis, estoy hablando de hipertrofia concéntrica en estenosis. Y miren esto, con el tiempo se compensa, el paciente no siente nada y disminuye la contractilidad y aparece la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. O sea, va a llegar un momento en que ya va a haber mucho daño ventricular y porque el ventrículo tiene mucho volumen, está bien dilatado y ya no hay cómo se contraiga. Entonces ahí aparecen ya las manifestaciones izquierdas que son disnea de reposo, mediano esfuerzo, estertores crepitantes. Y después ya van a aparecer las manifestaciones del lado derecho. Ahora, aquí que tengo. Aquí tengo eh, esto, estos mecanismos que estamos viendo acá son los mecanismos que corresponden a insuficiencia cardíaca. Entonces, repasando un poquito. Primero, otras que empieza a haber la insuficiencia mitral, hay aumento de volumen y se genera el mecanismo de Frank-Starling. Este mecanismo de Frank-Starling hace que aumente el volumen telediastólico y vamos a incrementar el volumen sistónico. ¿Para qué? Para mantener el gasto cardíaco. Meses después, años después, esto ya no compensa y tenemos la activación del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta activación es
la que va a hacer que haya más retención de agua y consecuentemente mayor retorno venoso, mayor presión arterial y ahí se compensaría. Y el simpático estaría interactuando para producir este, eh, eh, o sea, el simpático actuaría a través de los receptores beta 1 acá, taquicardia, propiedad inotrópica positiva, y a nivel periférico, vasoconstricción. Bien, ahora, consecuencias hemodinámicas, veamos. Estamos partiendo de que hay un reflujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Esto ya para ustedes no es novedad. Aumento del volumen y presión en la aurícula izquierda. Esto lo hemos repetido también. Aumento de las presiones venopulmonares, congestión pulmonar e intercambio gaseoso, es decir, disnea, ortopnea y fatiga. Todo esto van a ser manifestaciones del lado izquierdo. Entonces, insisto en que eso lo tengan claro. Son manifestaciones, ¿dónde está? Acá, aquí. O sea, quiero insistir en lo siguiente. Acá quiero que se concentren aquí, por favor. Miren, esto así. Ya está. Ahí. Congestión pulmonar, ortopnea. Esto van a ser manifestaciones, va a dar manifestaciones clínicas del lado, cuando hay lesión manifestaciones clínicas cuando el ventrículo izquierdo está insuficiente. Listo. Entonces, esta es una de las preguntas que siempre sale en insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es? Aquí tenemos, ¿ven? Entonces, ahí, ahí. Eso. Ahora, miren, aquí está. Manifestaciones clínicas del lado izquierdo. Entonces, disminución del intercambio gaseoso, disnea, ortopnea y tos y fatiga. Bien, ahora, y esto, recuerden, es lo que aprendimos en insuficiencia cardíaca, caída del gasto cardíaco, activación del sistema renina-angiotensina y activación también del simpático. Bien, luego teníamos acá, esto ya vimos, el concepto de insuficiencia mitral. Hay un compromiso del pulmón izquierdo, de sobrecarga de volumen, dilatación, todo esto ya lo vimos y lo habíamos repetido en varias oportunidades. Y acá hay un resumen interesante donde tenemos lo siguiente. Dice, ¿insuficiencia mitral produce un reflujo sistólico? Sí, verdadero. ¿Del ventrículo a la aurícula? Sí. ¿Generando sobrecarga del volumen en la aurícula izquierda? Sí. Esto conduce a la congestión pulmonar, adaptación hemodinámica y con el tiempo dilatación y disfunción ventricular. Esto lo hemos repetido muchas veces. Ahora, ¿cómo la insuficiencia aumenta la congestión pulmonar? Esto fue un dibujito que así creo que terminamos la clase. Insuficiencia cardíaca, perdón, insuficiencia mitral. Eh, hay reflujo en la aurícula izquierda. Y miren esto, dilatación, sobrecarga de volumen
también en la aurícula izquierda y aumento de la presión en la aurícula izquierda. Es decir, normalmente la presión aquí es 0 a 3. Ahora estamos en 10, 15. Este aumento de la presión en la aurícula izquierda va a incidir directamente sobre el aumento de las presiones, miren, venos capilares, consecuentemente flujo de líquido al espacio intersticial y miren, aquí hay estertores. Y acá también está pasando el líquido ya para empezar a hacer edema alveolar y edema agudo de pulmón. Entonces, insisto, flujo retrógrado, flujo retrógrado y en la insuficiencia mitral hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Esto ya lo hemos repetido bastantes veces. Ahora ya vamos a entrar en la clase de hoy día y vamos a ver cuáles son las causas de la insuficiencia mitral. Dentro de las causas de la insuficiencia mitral, miren, la vamos a dividir en agudas y la vamos a dividir en crónicas. ¿A qué se refiere una insuficiencia mitral crónica? Aquí tengo enfermedad degenerativa mixomatosa. Fíjense, degeneración de la válvula y las cuerdas tendinosas. Entonces, si yo uso, a ver, espérenme un ratito. Si yo tengo acá, tomo este dibujito, así. Si yo tomo este dibujito y me vengo aquí, así, y coloco aquí este dibujo, y lo voy a ampliar, ahí. Y ahora voy a venir aquí. Listo. Esto va ahí, esto viene acá, y esto viene acá. Causas crónicas. Listo. Dentro de las causas crónicas tenemos degeneración mixomatosa, degeneración de la válvula y de las cuerdas tendinosas. Esto, degeneración, significa de que hay un cambio estructural de esta cuerda tendinosa. Entonces, si esta cuerda tendinosa que nosotros estamos viendo acá no tiene la estructura histológica normal, va a causar, si está degenerada histológicamente, va a causar una insuficiencia mitral. Después dice de las valvas, o sea, si estas valvas tienen alguna, igual, una alteración histológica porque se han degenerado, también van a causar una insuficiencia aórtica. Entonces, a eso me estoy refiriendo como cuando dice una de las causas vendría a ser la enfermedad degenerativa mixomatosa, tanto de cuerdas como de las valvas. Otro. Esta fue una pregunta que la ampliamos, una respuesta, perdón, que ampliamos la semana anterior, y era la miocardiopatía dilatada, dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, a manera de repaso, esto lo voy a poner acá, vamos a hacer una diapo para ahorita. Dentro de las causas crónicas tenemos esta, que sería otra causa crónica, ahí. Y acá teníamos de esta, así, acá, esto, ahí. Doctor, disculpe, Ujú, dígame.
Eh, yo soy el alumno que le hablé por WhatsApp hace una hora con el tema del presente que queríamos realizarle. Ajá. Ah, ¿usted es, qué se llama? ¿Jair? Sí, doctor. Hola, Jair. Eh, ¿Qué tal? sí, sí. Lo que pasa es que no, no, entre los alumnos de fisiopatología hemos aportado para darle un regalo como el Día del Profe, Día del Maestro, ya que Ajá. el 6 de junio cae sábado y el jueves era Corpus Christi, queríamos darle hoy en presencial, pero ¿Ya? como lo hizo, queríamos entregarlo en su domicilio regalo, ya que ya lo hemos comprado para usted, doctor. Ah, caramba. ¿Y qué es, perdón? Le mandé foto, es una cajita de piqueos, muy bonito. Ay, caramba, Es eso como tiene. una tabla de quesos, doctor. Ya. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mm, a ver, yo estoy ahorita en casa haciéndole la clase virtual. Me manda la ubicación de su casa, puedo ir a entregarle el regalo, doctor. Bueno, bueno, acepto. Ya, Pero acepto. esto es en parte de todos los compañeros, o sea, Sí, la todos vi han la aportado. lista. La vi la lista. Claro que la vi la lista. Está larga esa lista. Ya, está bien. Acepto. A ver, mándame un hola, por favor. Ya enseguida le mando. Es ya diseño, ¿no? Sí, doctor, ese mismo. Ya. Entonces, ¿llegó? Sí, doctor, enseguida se lo mando. Ya, perfecto. Ok, listo. Eh, estoy atento. ¿Ya? Le agradezco infinitamente al curso, a todas estas personas. Ahorita voy a ver la lista. ¿Dónde está la lista? Aquí tengo. ¿Dónde está Jair? Le hablé por su WhatsApp, no por su Sí. Telegram. Ah, WhatsApp. Entonces, aquí está con Jair. Ah, verdad. Si aquí la tengo en la lista. Nelson está de primero, caramba. Nelson Jair. Está Jimena. ¿Está Jimena ahí? ¿Jimena? No está. Pania. Shadi. Sí, doctor, fui la primera a entrar. Vania, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto, Vania. Agradecido. A Shadi también. Nancy. Mabel. Marilyn. Elda. Yanine. María Señor. Isabel. ¿Quién habló? Marilyn. Ya, Marilyn, gracias. Elda. Yanine. María Isabel. Velarde. Eric León Lara. Adalid. Jiménez César. Giselle. Natalie. Méndez. Valeria. Verónica. Aarón. ¿Está Aarón? Analía. Cuellar. Y Lip Nicole. ¿Alguien más falta? Neil Nicole. Andrés. Erika. Ludarlin. Aquí, Diana. doctor. Ludarlin. Sí, Gracias. doctor. De nada, Eh, doctor. Diana Velasco. ah, Lidia. Diana. Aurelia. Sebastián Delgadillo. Isi. Sí, Ana. doctor. ¿Quién? Sebastián. Bien, gracias, Sebastián. Isi. Ana Carola. Luciana. Diego Caterín. Iván Torres. Milenka. Samuel. Manuela. Diego. Mateo. Neri. Dayani. Daneiva. Soledad. Johan. Mayeli. Silvana.
Andy, Camila, Tanisa. ¿Nadie está de ellos? Marco Villarroel, Marilyn, Daniela, Gabriel. Doctor presente, Manuela. Hola, Aquí igual, doctor. Daniela Ríos. Manuela Gabriel, Rangel igual. ya. Lin igual. Mariela Palma, Elías, Fabiola, Laura, Eric, Lucas, Saray, Bastián o Sebastián. Bastián Robles, Alejandro, Fernanda, Carla, Diego, Carolina, Livia. Oiga, realmente han hecho un esfuerzo ustedes. Imagínense haber contactado con todas estas personas. Les agradezco sinceramente de corazón el haberse acordado, el haberme, el considerarme un docente, el considerarme una persona que los apoya. Realmente me siento halagado con su actitud de ustedes. Muchas gracias de corazón. ¿Alguien va a hablar? Muchas gracias a usted, doctor, por toda su enseñanza. ¿Quién habló? Perdón. Marilyn, doctor. Gracias, Marilyn. La verdad es que ustedes me motivan, Marilyn. Esto es un feedback, me motivan porque están presentes en la clase, porque preguntan. Y ya les dije hace un tiempo atrás, yo ya sé su futuro, ustedes van a ser grandes. Así como me reuní con los colegas del Beni, recientemente en Tarija con los colegas que fueron mis alumnos aquí hace como 15 o 20 años para atrás, hoy los veo grandes y el futuro es grande para ustedes. Lo que quiero es verlo un día exponer en una de estas conferencias a las que asisto, ya ustedes como expositores. Va a ser una súper alegría, pero esto que están pasando ahora es momentáneo y forma parte de la formación de ustedes. ¿Ya? Bien, jóvenes, estábamos acá en la miocardiopatía dilatada. Fue una pregunta que me hicieron la anterior vez. Vean, esto es lo normal. Este es el diámetro normal del ventrículo izquierdo. Pero cuando el ventrículo izquierdo se va dilatando, porque está insuficiente, aquí hay una palabra que la estoy mencionando ya creo que por tercera vez recién, se van estirando estos músculos papilares y no cierran. Miren acá, los extremos de las valvas no cierran. Esto se llama coaptación cuando cierran, pero cuando no cierran, aprendan esta palabrita, se llama falta de coaptación. Y ahí miren, tenemos el reflujo retrógrado. ¿No ven? Flujo anterior hacia la aorta. A ver, esto está mal. Es flujo retrógrado. ¿Ya? Esto es flujo retrógrado. Y anterógrado es para decir que la sangre está saliendo hacia la aorta. Esto no es ventrículo, es del ventrículo a la aorta. Entonces, en una insuficiencia mitral, yo tengo salida de sangre hacia la aorta y simultáneamente tengo una regurgitación mitral, un reflujo retrógrado. Entonces, a través de esta diapo, estamos viendo acá, estamos viendo otra de las causas crónicas, ¿no? de la insuficiencia mitral. Y por último, tengo acá la calcificación del anillo mitral. Es decir, por una aterosclerosis, este anillo mitral no puede cerrarse. Y miren, otra vez, coaptación inadecuada se impide la coaptación. Entonces, esta palabrita es nueva para ustedes. Se impide la coaptación de la válvula mitral. Y luego tengo acá la endocardititis infecciosa que ya vimos, es un daño es un acúmulo la válvula es atacada los anticuerpos, hay fagocitosis y consecuentemente vamos a tener ruptura de los músculos papilares vamos a tener destrucción de las válvulas. Otra ruptura, esto se ve en el infarto. Esto, por favor, es pregunta clásica de infarto. Paciente se infarta, se obstruye la coronaria y que se rompen los músculos papilares y las cuerdas tendinosas y eso genera inmediatamente una disfunción.
Insuficiencia mitral, aumento de la presión de la aurícula izquierda, aumento de la presión venosa pulmonar y congestión y edema. Bien, ahora aquí ¿por qué hice una diapo qué tiene que ver el estreptococo? Cuando yo digo estreptococo, estoy hablando de fiebre reumática. Es decir, la fiebre reumática me va a causar una alteración de la válvula. Y acá tengo dos esquemitas. Este me gusta más. Entonces, miren, ¿qué tengo? Inicialmente, miren la garganta, la amígdala. El paciente hace una faringitis común y corriente por estreptococo, Piógenes. Y acá viene el problema. Dice respuesta inmune cruzada, fiebre reumática, carditis, valvulitis mitral, válvula mitral engrosada. Entonces, a ver, edema, inflamación de las valvas, anillo dilatado, cierre incompleto. En la fase aguda, la fiebre reumática puede producir insuficiencia mitral por valvulitis. A ver, voy a ver si lo tengo acá mejor. Aquí está. Esta es la respuesta de la explicación. No estoy diciendo, escuchen, no estoy diciendo que, ¿cómo se llama esto? Que el estreptococo, por favor, le estoy repitiendo, no estoy diciendo que el estreptococo va a atacar directamente a la válvula. No. Estoy diciendo, hay la infección aquí en las amígdalas, luego tengo algunos pacientes predispuestos, se desencadena una respuesta inmune, mimetismo molecular. Antígenos del estreptococo se parecen a las proteínas humanas. Entonces, ¿qué significa esto? El cuerpo, el sistema inmune genera anticuerpos contra este estreptococo. ¿Estamos? Entonces, el, or- el organismo genera anticuerpos contra este estreptococo. Ahora, ese anticuerpo va a atacar directamente a la válvula. ¿Por qué? Porque ese antígeno, no mejor dicho, esa proteína de la válvula, es muy parecido a este antígeno. Miren, muy parecido. Entonces se genera un anticuerpo ya contra la proteína de la válvula. Estos anticuerpos y los linfocitos reaccionan contra las estructuras propias. El sistema inmune se confunde de enemigo y ataca a la valva o puede atacar también al ventrículo. Entonces tengo ahí una lesión de valva o tengo también una miocarditis. Entonces, la pancarditis es cuando ataca a toda la pared del ventrículo. Pero también puede haber pericarditis, miocarditis o la misma válvula, valvulitis, lo más importante para las secuelas crónicas. Y ahí el paciente, miren lo que pasa. Hay una reacción antígeno-anticuerpo, hay un proceso inflamatorio y hay una inflamación repetitiva. Y miren, aquí está. Hay un engrosamiento de la válvula, se va haciendo durita la válvula y retracción y fusión de las comisuras. O sea, como que se van encogiendo las comisuras valvares. Hay una contracción de las cuerdas tendinosas y consecuentemente vamos a tener una insuficiencia mitral principalmente años después. Entonces, no es un ataque directo, no es un ataque directo del anticuerpo, digo del estreptococo a la valva, es una alteración. Piensa el anticuerpo que las proteínas que hay en la valva o en el mismo corazón como son similares al antígeno, ataca ese sector. El daño es mediado por una respuesta inmune, miren, anómala, o sea, autoinmune. En la fase aguda puede haber pancarditis, como ya habíamos dicho. Bien, entonces esto ya está explicado. Y el otro problema que
mediado por bacterias, vendría a ser la endocarditis. Acá miren, es Piógenes, aquí es Viridans, otros grupos de estreptococo, estos van a dar las vegetaciones, la destrucción de la valva, va a perforar a las cuerdas tendinosas y consecuentemente una alteración del cierre. Insuficiencia mitral aguda, endocarditis produce regurgitación de daño estructural. ¿Cuál es el problema de las endocarditis en el proceso agudo? Cuando es crónico, nos da tiempo de que la aurícula se adapte, que las presiones dentro del pulmón alveolo capilar se adapten, pero cuando es agudo no da tiempo. Y el paciente rápidamente hace una insuficiencia cardíaca. Miren este resumen de bonito que nos trae la IA. Aquí les muestro. Entonces, cuando nosotros tenemos una acción directa de estreptococos, ya sea el viridans o ya sea ya sea el Piógenes acá, o el viridans, aquí vamos a tener insuficiencia mitral por dos mecanismos, inmunológico o directo destructivo. El Piógenes, fiebre reumática, valvulitis, endocarditis por estreptococo, vegetación y destrucción valvular. Bien, entonces eso ya está claro. Aquí. Esto es lo mismo, ¿no? Para decir activación inmune, este es el linfocito, aquí tenemos en forma directa sobre anticuerpos, estos son los antígenos, y esto es para decir que el antígeno y las proteínas son similares y los anticuerpos, que son estos de acá, nos están atacando. Esto es lo mismo. ¿Qué es esto? Mapa conceptual, definición de anatomía, fisiopatología. Ya, eso también ya es lo que hemos repetido, eso es lo mismo. ¿Qué tengo acá? Esta es no, esto ya es estenosis. Esto ya es estenosis. A ver. Ya es estenosis esto. Ya. Esto es estenosis. A partir de las 26, 27. Sí, todo esto que estamos viendo ya es estenosis mitral. Entonces, ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Por una consulta. ¿Sí? ¿Lo escucho? Entonces, mayormente, la, bueno, la miocardiopatía reumática va a provocar insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? O sea, y las demás Inicialmente. válvulas no las van a afectar. Inicialmente. Inicialmente, después deriva a globalizada, No. Voy a ¿no? hacer No, no, espéreme. Espéreme un ratito. Espéreme un ratito. A ver. La pregunta está buena en este sentido. A ver. ¿Cómo diferenciar? ¿Qué significa? Significa miocardiopatía. No. Manifestaciones izquierdas. ¿Qué significa? Manifestaciones semiológicas izquierda y derecha. Ya, escúchenme. Esto es así. A ver. ¿Quién preguntó? Yo, doctor Valcárcel, Ah, Valcárcel. ¿Cómo está? Mi todo casi bien, vecino. doctor. Mi casi vecino. Sí. Bueno, ya. Esto es así. Toda la historia empezó acá. Entonces, vamos a empezar aquí. Acá yo tengo aurícula izquierda y acá, mire, tengo insuficiencia mitral. Esta es mi insuficiencia mitral ya establecida. ¿Estamos? Esta insuficiencia mitral puede ser por estreptococo piógenes, viridans, puede ser porque
cuerda tendinosa está fallando, puede ser porque este músculo recibe un infarto. Al final, todo esto que les estoy dibujando acá vendría a ser el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a causar esta insuficiencia mitral? Hemos venido repitiendo que va a causar que tengamos flujo del ventrículo a la aurícula, ¿cierto? Esto va a causar un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Esto no es novedad. Este aumento de presión va a llegar a los capilares pulmonares. Normalmente aquí la presión es 7,5 milímetros de mercurio. Y cuando nosotros estamos con aumento de la presión auricular, esto ya no va a ser 7,5, va a ser 10, va a ser 15, va a ser 20, etc. Esta presión venocapilar. Y para que lo vean mejor, estamos hablando a nivel venocapilar pulmonar, ¿verdad? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Ok, doctor. Sí, sí, sí. perfecto. Bien. Sí, doctor. Producto de este aumento de la presión, miren lo que está pasando. Va a empezar a haber líquido intersticial. Este líquido intersticial se va a traducir por estertores crepitantes o este líquido puede pasar al alveolo. Y aquí vamos a tener ya disnea de reposo. Todas estas manifestaciones, todas, absolutamente todas estas, van a ser manifestaciones semiológicas izquierdas. Con el tiempo vamos a tener que aquí yo tengo esto con quién conecta. Esto va a conectar con el ventrículo derecho. Entonces, este ventrículo derecho tiene que generar mayor presión para vencer esta resistencia y que la sangre pueda pasar de las venas pulmonares a las aurículas y después al ventrículo. Consecuentemente, mi ventrículo izquierdo va a empezar a hipertrofiar. Y luego la aurícula derecha también tiene que hipertrofiarse. Hasta acá todavía no hay manifestaciones derechas. Normalmente la presión aquí es cero. Pero ¿qué va a pasar acá? Va a pasar esto. Resulta que normalmente esta presión es cero, aquí esta presión es 10. Ahora, como aquí aumentó la presión dentro de la aurícula izquierda, este, eh, este lado tiene que generar mayor presión, ya no va a ser 10, tiene que ser mayor a 10 y esto va a repercutir sobre la presión capilar hidrostática que es 17,3. Entonces, ahora tengo edema de miembros inferiores, tengo hepatomegalia, tengo aumento de las presiones venosas. Entonces, ahora tenemos manifestaciones derechas. O sea, primero se frega la válvula, ya sea por estreptococo, por infarto, por lo que ustedes quieran. Se frega la válvula y se compromete el ventrículo aurícula izquierda. ¿Estamos? Ahora sí, Doctor, disculpe, ¿puede repetir la última parte? Se me cortó el internet. Mil disculpas. no se Me preocupe. quedé, creo, ¿En qué me parte se quedé quedó? en la parte cuando llega a la aurícula derecha. Ya, pero creo que lo que Ya. está explicando es el mecanismo de Frank Starling, la aplicación No, a no, mayor no, 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 no. presión. Frank Starling está acá. Consecuencia de la insuficiencia. Esto es Frank Starling. Frank Starling, aquí voy a poner Frank Starling, es la compensación del ventrículo izquierdo. Sistema renina, angiotensina, aldosterona izquierdo.
caída del gasto cardíaco. Simpático izquierdo, caída del gasto cardíaco. Esto es una descompensación como consecuencia del aumento de la presión venocapilar, aumenta la presión del ventrículo derecho, aumenta la presión en la aurícula derecha y aumenta la presión capilar hidrostática periférica. Entonces, ¿qué tengo? Edema en miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, edema escrotal y anasarca. Entonces, acá, en el lado derecho, vamos a tener, cuando la insuficiencia cardíaca es el lado derecho, tenemos edema en miembros inferiores, tenemos anasarca ya en casos avanzados. ¿Qué más tenemos? Hepatomegalia, Ingurgitación yugular. exacto, ingurgitación yugular. Todo esto son manifestaciones del lado derecho. Y en el lado izquierdo, consecuencia del aumento de la presión, ya, esto lo voy a poner acá, consecuencia del aumento de la presión hidrostática, acá. En el lado izquierdo tengo disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y al final edema agudo de pulmón. Todo esto es consecuencia, todo esto es consecuencia consecuencia del aumento de la presión venocapilar pulmonar. Todo esto, porque esta presión venocapilar pulmonar aumentó a más de 10. Ahí. Entonces, miren, tenemos acá una presión venocapilar así. Esto es así. Presión venocapilar pulmonar mayor a lo normal, que es 7.5 mmHg. Entonces, puede ser 7.5, puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20. Hasta ahí todo ok. Pero ya cuando es mayor a 30, ya hay edema agudo de pulmón. Entonces, esto voy a borrar. Todo esto voy a borrar acá. Saco así. Y esto viene así. Y acá viene una gran flecha que conecte y diga así. Esto, miren, lleva a eso. Esto. Y acá lo mismo. Esto lleva a esto. Y acá, obviamente, aquí vamos a poner presión venocapilar periférica, mayor ¿a cuánto? A 30, doctor. No, Bueno, mayor a 17.3 miligramos. Entonces, acá yo voy a borrar. ¿Dónde está? Aquí voy a borrar esto. Miren, aquí. Esto. Vamos a borrar así. Esto. Lo voy a dejar ahí. Y esto. Cuando esta presión venocapilar es mayor. Estoy hablando ya en los pies, estoy hablando en el testículo, en el abdomen.
es mayor a 17.3, aquí tenemos edema. ¿Ahí me siguieron ahora? Sí, doctor. ¿Está Sí, claro, sí. no ven? Eso. Con Sí. esto, ¿saben qué? Les he hecho un resumen de IC también. De insuficiencia cardíaca. Sí, 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 sí. O sea, estas manifestaciones clínicas son típicas de fiebre reumática, bueno, de cardiopatía reumática y de insuficiencia cardíaca. Ex- Exacto, Ah, entonces también la insuficiencia cardíaca empieza por la izquierda. exacto, y frega al lado derecho. O sea, Exacto, primero siempre va a ser izquierdo y luego derecho, por exacto, consecuencia. exacto. Ok, doctor, muchas gracias. Frega derecha. Neológica derecha. Entonces, estas son manifestaciones clínicas derecha. Listo. Entonces, eso ya está ahí. A ver, le vamos a pedir a ChatGPT que nos haga un boceto de esta imagen. Haz un boceto didáctico de esta imagen para explicar repercusión hemodinámica de la insuficiencia mitral sobre el ventrículo derecho. Listo. Vamos a ver qué sale. Bueno, ya. Esta pregunta estuvo buenísima porque les he explicado toda la fisiopatología. A ver, si se frega el ventrículo izquierdo por un infarto, repercute igual, ¿no ves? Aumento de la presión telediastólica, auricular izquierda y así sucesivamente. Si estamos frente a Chagas, lo mismo. Al final va a terminar el ventrículo derecho dañado. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, sí, Ok, perfecto. ya. Y ahora vamos a entrar en el capítulo de la estenosis mitral, que vendría a ser el cierre de la válvula. Ya, a ver qué he hecho. Allá está, miren. A ver, ¿qué nos ha hecho el ChatGPT con nuestro dibujo? Y vamos a ver. Listo. Miren, aquí. Este es ventrículo derecho, infiltración mitral, duración de la sístole, aumento del volumen sistólico del ventrículo derecho. Mm, Aquí ya empieza directo con la dilatación del ventrículo derecho, por la regurgitación que había, hipertrofia concéntrica en ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, y aquí ya tenemos el aumento de la presión en aurícula, ya tenemos todas las manifestaciones. O sea, esta diapo, digamos, esto no está, ah, esto de acá ya es para explicar el daño, o sea,
el daño del ventrículo izquierdo termina dañando el ventrículo derecho. La insuficiencia mitral provoca una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho debido al reflujo sistólico hacia la aurícula derecha, lo que lleva a la dilatación y al aumento del volumen sistólico total inicialmente y con el tiempo de disfunción. O sea, está diciendo, está claro, ¿no? No sé si lo entienden. Esto, ¿lo entienden? Yo sí, doctor, pero tengo otra duda más en A el ver, tema de ese flujo. Digamos, en la sístole sería sístole y diástole, ¿no? Diástole son boom, boom, no, blum, blum. sí. Al haber ese flujo, ese flujo retrógrado, ¿no habría otro ruido, doctor? ¿O no se escucharía también en el No, no, paciente? no, a ver, yo no he hablado, eso para que le quede claro, no hemos hablado de los tonos cardíacos. O sea, en ningún momento hemos hablado, sí, va a haber un soplo, va a haber un soplo en sístole, va a haber un retumbe ahí en sístole. Claro que va a haber, ¿ya? Pero lo que nosotros, no, yo no he hablado nada de los ruidos cardíacos. O sea, esta lesión, en insuficiencia mitral, como es en sístole el reflujo, aquí va a haber un ruido en fase de sístole. Va a haber un ruido, un soplo, ¿ya? De eso, pero no estamos hablando nosotros de los ruidos. Estamos hablando de qué pasa con el daño, cómo influye el daño de la aurícula izquierda sobre el pulmón y consecuentemente sobre el ventrículo, digo, sobre la parte de hígado, de edema, cómo influye en el lado derecho. Entonces, este sería nuestro dibujo. Consecuencia de la regurgitación crónica, miren, hay un aumento del retorno que retoma el ventrículo derecho en fase de diástole. Y miren, esto está pasando. O sea, aquí les estoy explicando ahora la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, como consecuencia del daño del lado izquierdo. Y entonces, esto sería para repasar el concepto insuficiencia cardíaca del lado derecho a consecuencia de una insuficiencia mitral. Entonces yo voy a poner acá repercusión de la insuficiencia mitral sobre el ventrículo derecho. De eso es lo que les he explicado. No sé si se entiende con este título. Ya, o sea, no sé si me dejo entender, les estoy Sí, preguntando. doctor, sí, 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 Ya, yo lo miren, entendí. acabo de regalarles por lo menos unas 5 preguntas. Esto es clave. Me estoy tomando el tiempo porque necesito que lo tengan claro en insuficiencia cardíaca. Entonces, esto sería así. Entonces, de lo que nos hizo la IA, yo voy a sacar esto. Y sigo manteniendo, no lo ha superado a mi dibujo. Mi dibujo sigue siendo más didáctico para explicar cómo este ventrículo repercute sobre el ventrículo derecho. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es cómo el haberse fregado la aurícula, perdón, la valva compromete. Ahora, les hago lo siguiente, para entrar en el otro tema, para que sea mucho más fácil. ¿Y qué pasa si yo cierro esta valva? La cierro, estenosis. ¿Va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo? No, doctor, si está cerrado. Claro, o si está un poquito entreabierta, va a pasar poquita, ¿no ves? Y Sí, exacto, y la estenosis mitral va a causar exactamente lo mismo.
aumento de la presión venocapilar, exactamente lo mismo, pero ya no es por, fíjense, ya no es por insuficiencia, ya es por estenosis. Entonces, esta diapo realmente, con esta diapo yo ya tendría toda la clase. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá, estenosis. Ah, ya, acá. Listo. Ahora, empezamos con estenosis. Denme, fíjense aquí, por favor. Ya. Miren, válvula mitral estenosada, obstrucciones. Esto de acá, esta valva está prendida, media prendida. Disminuye el orificio de la válvula mitral. La sangre no pasa libremente a de la aurícula izquierda del ventrículo. Hasta acá es muy parecido porque no va a pasar porque está estenosado. Y miren acá el término que hay. Fíjense, por favor. Fíjense esto. Luego salten aquí abajo. Y luego se van a perlas. Y yo en un minutito los atiendo. Bueno, arrancamos. Entonces, esta estenosis, aquí hay un término ya que es bueno que se familiarice, aumento del gradiente auriculoventricular. Miren esto. Como esto está estenosado, la aurícula izquierda tiene que generar mayor presión sobre el ventrículo izquierdo. Repito, como hay un aumento aquí de volumen durante la diástole, se tiene que generar un aumento de presión en la aurícula izquierda. Ese concepto, aquí dice aumento de presión en la aurícula izquierda, pero dice gradiente, es decir, escuchen, normalmente esto es 0 a 3 y aquí en el ventrículo es de 0 a 8. Entonces, esta diferencia va a ser muy notoria, va a ser mayor. A eso se está refiriendo con un aumento del gradiente aurículo-ventricular, es decir, aumenta la diferencia entre la aurícula izquierda
y el ventrículo izquierdo. Bien, si hay estenosis, vamos a tener un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Por lo tanto, se va a generar una mayor fuerza para vencer esta resistencia. Número 1. Número 2. ¿Qué pasa ahora con el aumento de la presión en la aurícula izquierda? Miren, la válvula, no, mejor la aurícula izquierda va a empezar a dilatarse. La aurícula izquierda aumenta de tamaño por la presión. Primero se va a hipertrofiar acá. Con el tiempo, ¿por qué se va a hipertrofiar? Porque hay un aumento no de volumen. Escuchen, no de volumen. Es un aumento de presión. Entonces esta aurícula izquierda se va a hipertrofiar. En esta aurícula izquierda, ya viene un poquito la teoría de arritmias, se van a crear macro reentradas, consecuentemente fibrilación auricular. Entonces, primero es hipertrofia, años después o meses después se dilata significa que se estira, queda delgada esta aurícula izquierda y se favorecen los circuitos eléctricos anormales de macroentrada y tenemos una fibrilación auricular. Otro detalle, toda esta aurícula izquierda va a generar una mala contractilidad. Consecuentemente, esa alteración en la contractilidad de la aurícula izquierda, salta en esto, me va a formar trombos en la aurícula izquierda. Entonces dice, la éstasis favorece la formación de trombos, sobre todo en la orejuela izquierda. ¿Y qué va a pasar con ese trombo? Este trombo va a bajar, este coágulo va a bajar por el ventrículo izquierdo, va a tomar la aorta y luego va a subir por la arteria pulmonar hacia el pulmón o hacia el cerebro y ahí vamos a tener un ACV. Entonces, los pacientes, miren, estenosis mitral reumática. Fíjense que también la fiebre reumática no solo puede causar estenosis mitral, también puede causar insuficiencia mitral. Entonces, de las dos cosas, ¿no? Pero más que estenosis causa insuficiencia. Pero si tengo una estenosis mitral reumática, esto va a llevar a una fibrilación auricular y va a tener un alto riesgo de efectos cardioembólicos. Bien, ¿qué más tengo acá? Es lo mismo. Aurícula izquierda crece, aumento de presión. Ahora miren, ya estoy comprometiendo aquí. Fíjense, es lo mismo. Estamos aquí aumentando la presión venocapilar. Capilares pulmonares mayor a 7,5, intersticio, y aquí que tengo congestión pulmonar, manifestaciones izquierdas, ortoapnea disnea, disnea paroxística nocturna. Puede haber hemoptisis y puede haber un edema agudo de pulmón. ¿Por qué la disnea es el síntoma dominante? La presión alta en la circulación pulmonar provoca salida de líquido al intersticio y a los alvéolos, dificultando intercambio gaseoso. Ahora, la pregunta que yo les tendría que hacer, que me expliquen esto de acá. O sea, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esa salida del líquido al intersticio y luego, eh, y luego a los pulmones? ¿Cómo explico esto? ¿Por qué la disnea es el síntoma dominante? O sea, ¿cómo explico la presión alta pulmonar, el flujo de líquido hacia el intersticio? Esto enséñenme. Debido al cambio de presión, doctor. Eh, ¿Ya? A ver, voy a salir afuera, creo que ya llegó Yairzinho. Espérenme un ratito.
Hola, Yersiño. Yersiño, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Doctor, estoy en la llamada. Estoy acá en Pollo Quíjuara. Ya, yo voy a salir afuera. Ahí me va a ver, yo estoy al frente, pero no se mueva de ahí. Yo voy a salir afuera, estoy al Sí, frente. listo, listo.
Bueno, jóvenes, acabo de recibir la tablita, ya les envié la foto. Muchas gracias, de verdad que gracias, una linda sorpresa. Mixta la tablita. El vino lo voy a dejar para después de la clase. Bueno, ¿alguna palabra? Que lo disfrute, doctor, con vino incluido. Hola, Y Silvana, con su seguro. familia. Sí, Buenas noches. mejor después del vino. Eh, ¿Alguien Mejor. más? Que ¿Alguien lo más? disfrute mucho, doctor. Gracias, de verdad. Le pregunté a Yersiño cómo lo hicieron. Dice que desde el anterior jueves planificaron. Y cuando uno planifica algo es porque le ha puesto el empeño y de verdad que gracias. No, no ha sido una cosa que surgió así tan rápidamente. Muchas gracias de todo corazón. ¿Ya? Ya les enviaron un video de la recepción. Bueno, jóvenes, ¿esto respondieron? Esto. Es clave esto. Doc- A ver, vamos a hacer así. Mire, Doctor, ¿me permite? ¿sí? ¿Lo escucho? Ya. Con respecto a la pregunta que realizó, yo me imagino que debe ser el aumento de la presión, como dijo, aumento de la presión de la aurícula izquierda. Esta Bien, presión también se ve reflejada en lo que son en los capilares venopulmonares. bien, Por lo tanto, ahí va a haber una salida del líquido al intersticio y del intersticio al alveolo y, bueno, bien. lo Excelente. que va a reducir el intercambio de oxígeno ahí. Ahora mire, ahora fíjense. Válvula, válvula estenosada. ¿Estamos? Aurícula crecida, dilatada. Venas pulmonares. Presión venocapilar. Miren esto, muy aumentada. Y acá viene lo que me acaban de decir. Esta presión es mayor a 7.3, 10, 15. Sale ahí, sale ahí. Eso genera líquido en el espacio intersticial. Ahí. Ya, pero no quiero que se queden allí. Vean alveolos. Los alveolos también tienen líquido. Y ahí tenemos la disnea. Ojo, hay hemoptisis. ¿Por qué? Porque vamos a tener, esta, miren, ruptura veno capilar.
es tanta la presión dentro del capilar que se va a romper. ¿Y qué va a salir? Van a salir aquí estos eritrocitos de acá, estos van a salir por acá. Este es un eritrocito, este es otro, está saliendo y miren, está entrando por el alveolo. Alveolo, bronquio, bronquiolos, perdón, bronquiolos, bronquios, tráquea y vamos a tener tos con expectoración. Entonces, esto vendrían a ser los glóbulos rojos. Estos son glóbulos rojos que por la alta presión salen. Entonces, es clave esto que ustedes acaban de decir. ¿Quién habló hace rato? ¿Quién fue el que me Alex, explicó? Alex, anótese un punto. Bien. La estenosis mitral clínica a la auscultación, fíjense que es exactamente lo mismo. No les voy a enseñar esto porque es lo mismo. Disnea, ortopnea, palpitaciones, hemotis. ¿De qué lado estoy hablando? Manifestaciones clínicas, ¿de qué lado? Izquierdo, doctor. Bien, excelente, excelente. Y aquí ahora vamos a hablar un poquito de ruidos. Estamos hablando ahora ruidos cardíacos. Este de acá es el primer ruido. ¿El primer ruido cuál es? La contracción del corazón del vasito, ¿Pero qué el válvula se S1. cierra? ¿De qué válvula Mm, estamos hablando? ¿De qué válvula la estoy hablando? Primer ruido. no, el primer video mitral. Mitral, perfecto. Entonces, miren, al querer, como está cerrada la válvula, todo esto va a ser fase diastólica. Entonces, se cierra la válvula, aquí, primer ruido, y aquí se cierra la válvula aórtica, segundo ruido. Todo esto estamos en fase de diástole. Entonces aquí dice primer ruido aumentado. Sí, porque está ahí el espacio es cortito y va a ser un tic acá. Los velos engrosados, pero todavía móviles, se cierran con fuerza durante la sístole, produciendo un primer ruido muy intenso. Y luego tengo lo siguiente, chasquido de apertura, o sea, se va a cerrar esto fuerte y cuando estemos en fase ya de diástole, fíjense que este chasquido de apertura va a ser obviamente después de C2 para entrar en el primer ruido. Hay así como un doble clic acá. El ruido que se produce cuando la válvula mitral está rígida y engrosada se abre bruscamente al inicio de la diástole. Ese es el chasquido de apertura. ¿Cuál es la mejor manera de poner esto? Es en decúbito lateral izquierdo en el foco mitral. Bien, la estenosis mitral en la estenosis mitral hay un soplo diastólico porque el problema ocurre durante el llenado ventricular, o sea, es en la fase de llenado ventricular. En cambio, en la insuficiencia es sistólico. Si un estudiante dice soplo sistólico de estenosis, falso, ¿no ve? Falso, totalmente falso. Es en fase de diástole. Aquí que tengo la estenosis mitral, los síntomas, fíjense que los síntomas principales son izquierdos al inicio y con los años va a terminar con el lado derecho, aquí está su chasquido de apertura y su soplo del retumbo diastólico. Esto no les voy a preguntar, es cultura para ustedes, pero para los que lleven semiología, esto sí les van a exigir. ¿Por qué diastólico? Porque es en fase de diástole. La válvula estrecha se dificulta el paso de la sangre en diástole. Repito, no es en sístole. Aquí que tengo, esto es lo mismo, miren, es el mismo concepto. Acá, preguntas para el alumno. Esta es acá, detallito. No se olviden que aquí también, tanto en la FA, perdón, tanto en la insuficiencia mitral como en la estenosis mitral, vamos a tener
inicialmente, en la insuficiencia, dilatación. Aquí vamos a tener hipertrofia, pero al final van a terminar con dilatación. Y si hay dilatación que tengo, un latido, un movimiento, una alteración en la contractilidad del ventrículo, fibrilación auricular y consecuentemente la posibilidad que nosotros tengamos un coágulo que puede migrar al corazón, al cerebro, puede migrar a los pulmones. Este paciente en insuficiencia cardíaca, esto está dilatado, hay caída del gasto cardíaco, o sea, ya estamos hablando de una estenosis muy importante. Entonces, en esta estenosis muy importante de 1 centímetro, ¿qué pasa con la taquicardia? ¿Cómo repercute negativamente? La sangre, mejor dicho, el ventrículo se nutre en fase diastólica. O sea, ese periodo de la diástole es para que el ventrículo se nutra. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una taquicardia? El periodo diastólico está reducido. Por lo tanto, al estar reducido, dice la diástole está más corta, menos tiempo para llenar el ventrículo izquierdo, y esto va a influir en el menor paso de sangre por la válvula estrecha. Por lo tanto, este paciente va a tener más hipoflujo. ¿Por qué? Porque no se va a llenar el ventrículo izquierdo y vamos a entrar en una disminución del flujo de la válvula aórtica. Bien. Resumen, estenosis mitral, aumento de la presión, es exactamente lo mismo, solo que ahora con más detalle se está hablando del concepto fibrilación auricular. Per la clínica, estenosis mitral, odia la taquicardia y ama la diástole. Claro, porque lo ideal es tener una buena diástole. Y si yo tengo una disminución de la diástole, tengo menos llenado, menos gasto cardíaco, menos perfusión y consecuentemente descompensación también. Antecedentes: que el paciente haya tenido fiebre reumática, disnea progresiva, chasquido, fibrilación auricular. Entonces, acá, todo esto es la transmisión retrógrada. Esto ya lo hemos visto. Y acá quiere hacer hincapié en algo, esta parte del texto. Hipertensión pasiva inicial, hipertensión pulmonar reactiva. Entonces, ya lo que les he repetido hoy día, que es el aumento de la presión venocapilar, aumenta la presión pulmonar. Entonces, esto a presión aumentada de la aurícula izquierda va a repercutir sobre la presión venocapilar. Y consecuencia del aumento de la hipertensión pulmonar, el pulmón también cambia su vasculatura, es decir, hay un remodelado de las arterias pulmonares, se van haciendo gruesas. Es decir, vasoconstricción más remodelado, y si hay vasoconstricción, hay aumento de la resistencia. Ahora, y acá viene una pregunta, acá. Acá viene una pregunta. Ustedes van a escuchar hablar del coro pulmonar, esto. Entonces, acá voy a explicarles el coro pulmonar. Entonces, ya. A ver. Le voy a preguntar al chat que me haga un boceto, tal vez sea mejor que el que yo les voy a hacer. Quiero explicar el coro pulmonar en la estenosis mitral. Mitral, utilizando
utilizando esta imagen. Podrías hacer un boceto más didáctico. Ya, a ver, yo estoy haciendo esa imagen. Creen a ver ustedes su imagen para explicarme cor pulmonar en estenosis mitral. ¿Alguien sacó algo? Se Micaela está, Menacho. se está A ver, creando, doctor. Está creando la Micaela, imagen. ya, perfecto. Micaela, se unió recién, dice. No, se está creando imagen, perfecto. ¿Me están siguiendo mi imagen, mi pantalla? Sí, Sí, No, doctor. 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 ¿No se ve? Sí se ve, doctor. Allá, creo que ya. A ver, vamos a poner estenosis mitral cor pulmonare. Ya. Mm, ya. Ahora sí. A ver, vamos a ver qué salió. Porque lo que yo quiero aquí es el concepto de cor pulmonar y estenosis. ¿Saben por qué? Porque también van a tener en las patologías pulmonares vasoconstricción de las arterias pulmonares, engrosamiento de los capilares y vamos a terminar con cor pulmonar. Entonces, por eso me interesa que este concepto lo tengan claro. A ver, Luis Ernesto. A ver, Luis Ernesto. Perfecto. Ya. Eh, a ver, no es tan malo de Ernesto, pero para entender lo que él nos ha puesto hay que entender lo básico, que es esto. Ya, de esto no hay duda, ¿verdad? No existe para nadie duda del concepto de lo que es una estenosis mitral, aumento de la presión en aurícula izquierda, aumento de la transmisión retrógrada hacia las venas pulmonares. Ese aumento de las presiones a las venas pulmonares, ahora quiero que se vayan a pulmón. ¿Qué está generando en el pulmón? Miren, vasoconstricción y aumento de la resistencia de la circulación pulmonar. Claro, escuchen esto. Si yo digo vasoconstricción, estoy diciendo que el lumen, este lumen, miren, va a estar completamente alterado. Aquí va a estar disminuido. Por lo tanto, la sangre que tenga que salir del ventrículo derecho por las venas, por la arteria pulmonar, lo va a hacer con una resistencia a nivel pulmonar. O sea, tiene que vencer esa resistencia. Esto es consecuencia del remodelado, consecuencia del reflujo. Aumento de la presión en la arteria pulmonar. Perfecto. Ya hemos juntado esto, el concepto remodelado. En la fase 3, ¿qué voy a tener?
Si yo tengo hipertensión venocapilar, aumento de la arteria pulmonar de la presión, aquí está la cosa. Aquí está la vasoconstricción. Entonces, este ventrículo derecho va a sacar con resistencia. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar la presión del ventrículo derecho y va a aumentar la presión dentro de la aurícula derecha. El ventrículo derecho trabaja contra una mayor resistencia, hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho. Es decir, esto va a tener que hacer más fuerza. Y vamos a ver qué pasa. Acá tengo lo siguiente. ¿Hipertrofia del ventrículo derecho? Sí. Ya habíamos dicho de que hay un aumento de las presiones en el ventrículo derecho por la resistencia periférica de las venas pulmonares. Por lo tanto, el ventrículo derecho se va a hipertrofiar. ¿Para qué? Para vencer esta resistencia en las arterias pulmonares. En otras palabras, para vencer va a tener que aumentar, mejor dicho, para vencer la poscarga. Porque ¿qué era poscarga? Es el grado de resistencia que encuentra el ventrículo durante la sístole. Entonces, se va a tener que aumentar la poscarga acá. Y el gasto cardíaco de esta manera se va a mantener. Pero sigue avanzando. Esto es, ojo, ¿qué dice acá? Hipertrofia del ventrículo Pero derecho. agreguen concéntrica. Ok. Acá agreguemos la palabra, repito, aquí hay que agregar la palabra concéntrica. Acá. Entonces, fíjense, cuando estamos en fase concéntrico, hay compensación, hipertrofia del ventrículo derecho, fase concéntrica. De esta manera aumentamos la poscarga para vencer la resistencia a nivel de las arterias pulmonares. Ahora, fase de dilatación. ¿Y aquí qué dice? Descompensación. Esto es hipertrofia concéntrica y esto es hipertrofia excéntrica. Miren acá. Miren el grosor. Acá tengo concéntrico y aquí tengo excéntrico, un diámetro más disminuido del ventrículo derecho. Fase excéntrica. Dilatación de la niña. Miren, es tanta ya el aumento de la presión y del líquido que hemos dicho que se traccionan los músculos papilares y la válvula tricuspidea va a sufrir una insuficiencia. Y ahora vamos a tener regurgitación tricuspidea. Y vamos a tener aumento de la congestión pulmonar. Y ahora ya tenemos acá disfunción y esto me lleva a un cor pulmonar establecido. ¿Qué es esto? Aumento de la congestión venosa, repercute sobre el ventrículo derecho y tengo infectación yugular, hepato, edema periférico, ascitis, disfunción avanzada. O sea, dicho con dos palabras, el aumento crónico de la presión venocapilar y de la presión de la arteria pulmonar incide sobre el ventrículo derecho y causa manifestaciones clínicas al lado derecho. Es un cor pulmonar. ¿Dónde está la fisiopatología del cor pulmonar? ¿Dónde está? En la ¿Ah? hipertensión pulmonar, Exacto. doctor. Consecuencia del remodelado y consecuencia del aumento de la resistencia. ¿Listo? Entonces, Sí. miren cómo de este dibujito logramos hacer la explicación del cor pulmonar en la estenosis mitral. Entonces, pero no podemos entender cor pulmonar en la estenosis mitral si yo no entiendo esto. Tiene que haber remodelado y vasoconstricción. Ahora, yo les digo a ustedes, un paciente con una fibrosis pulmonar, cor pulmonar, ¿qué está viendo en esas arterias?
¿Qué está viendo? Hay un ¿Perdón? remodelado Bien, debido a la resistencia. bien. Si yo le digo todo lo que cronifique, que aumente las presiones capilares pulmonares o congestión pulmonar, a la larga van a causar vasoconstricción, que sería por la remodelación, y vasoconstricción. Esto es aumento de la resistencia. Y esto va a influir directamente sobre el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque este ventrículo derecho, acá, aquí falta un detallito que se los voy a dar. Aquí, miren, este ventrículo derecho va a aumentar el ventrículo derecho, la presión, aquí. No, esta así. A ver, acá. Así sería. El aumento de la presión, no, de la resistencia pulmonar, voy a poner de la resistencia pulmonar, miren, acá. Esto está sucediendo aquí arriba, ¿no? Este es número 1. ¿Me siguen, no? ¿Dónde Sí, está doctor. sucediendo esto? Sí. Esto va a llevar a lo siguiente. Esto ya es para ustedes. Número 2. Esto va a llevar al número 2. Y el número 2 va a ser aumento de la presión de la poscarga del ventrículo derecho. Aumento de la poscarga del ventrículo derecho y insuficiencia cardíaca derecha. Listo. Entonces, insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, esto es así, siguiendo ahí. Esto es así, ahí. Listo. ¿Lo ven? Entonces, el aumento de la resistencia lleva al aumento de las presiones dentro del ventrículo derecho y eso se llama aumento a la poscarga. Es decir, como hay mucha resistencia acá, esto se va hipertrofiando, aumenta la resistencia al final de la sístole. Y esto repercute sobre el aumento de la presión de la aurícula derecha. Y esto repercute sobre el aumento de la presión venosa de la cava inferior, cava superior, y ahí tienen irritación yugular y todo lo demás. Ya. ¿Y qué tengo acá? Hipertrofia del ventrículo derecho, aumento de la masa muscular, ya dijimos, aumento del gasto cardíaco, entra ya la fase de dilatación. Ajá. Y miren, ¿qué hace la fase de dilatación? Y aquí está haciendo muy clara. Acá. No. Acá. ¿Qué dice ahí? Ventrículo derecho Baja el disminuye gasto cardíaco y el disminuye gasto la cardíaco. eficiencia. Perfecto. Sigamos para acá. Y aquí, dilatación del anillo tricuspideo, regurgitación tricuspidea, y empieza la congestión venosa sistémica. ¿Y qué es la congestión venosa sistémica? Es todo esto. Cor pulmonar establecido. Abreviaturas, presión de la arteria pulmonar, idea clave.
Miren de bonito esto. En la estenosis mitral, o también, sí, en la estenosis mitral, el aumento crónico de la presión en la circulación pulmonar que provoca hipertensión pulmonar reactiva. Estoy diciendo hipertensión en las arterias pulmonares, lo que va a causar una sobrecarga al ventrículo derecho y con el tiempo lleva a desarrollar cor pulmonar. Entonces, hablar de cor pulmonar es hablar de resistencia periférica aumentada pulmonar, es hablar de aumento de la presión en las arterias pulmonares, de la hipertrofia del ventrículo derecho y el daño y el compromiso y la repercusión, mejor dicha, sobre la aurícula derecha y el sistema venoso. Aquí que tengo. Otro detalle. Esta es otra pregunta bien rebuscada de examen. ¿La estenosis mitral no sobrecarga inicialmente el ventrículo derecho? Sí, porque todo está sucediendo a nivel de la aurícula, no del ventrículo. Por eso es que el ventrículo derecho puede estar normal, pequeño y recibe menos sangre. Disminuye el flujo que lleva así menos llenado al ventrículo. Claro, hay menos sangre en el ventrículo, disminuye el volumen telediastólico y el ventrículo recibe menos sangre de la normal, menor volumen sistólico. Pero al final va a haber una alteración del gasto cardíaco y vamos a entrar en insuficiencia cardíaca. Bien, resumen. ¿La aurícula izquierda debe generar más presión para empujar la sangre a través de la válvula estrecha? Sí. ¿Hay un aumento en la presión de la aurícula izquierda? Sí, acá. 3. ¿La aurícula izquierda se dilata? Primero hipertrofia, luego se dilata. Sí. ¿Se transmiten las presiones hacia las venas capilares? Sí. Y ahora vienen síntomas de congestión pulmonar corpulmonar. Ya. Esto es lo mismo, aurícula izquierda dilatada. Miren, el súper resumen. Aumento de la presión, miren la estenosis. ¿La ven? Miren. Aumento repercute con la presión en el pulmón congestionado y el ventrículo izquierdo está relativamente preservado. Miren. Acá, esto es lo mismo. Esto ya lo mencionamos, repetitivo. Aquí, esto es interesante. ¿Cuánto es una estenosis leve? Miren, mayor a 1.5. Moderada, entre 1 y 1.5. Y severo, menor a 1 a 1 centímetro. Esto es severo. A ver, ustedes van a ser mañana cardiólogos, van a ser cirujanos de tórax y se van a acordar de esta charla. Aquí hay que operarlo al paciente. Aquí. ¿Por qué no aquí? Porque llegamos tarde. Aquí todavía, fíjense, escuchen lo que les voy a decir, todavía el paciente está compensado. Aquí. El paciente todavía está compensado cuando la estenosis es de 1 a 1.5 centímetros. ¿Por qué la taquicardia empeora? Dice, la taquicardia corta la diástole, ya lo dijimos. Menos tiempo para el llenado a través de una válvula estrecha. ¿Qué dice acá? Aumentan los síntomas. Claro, hay menos gasto cardíaco. Esto es lo que consecuencias de la hipertensión venocapilar. Todito esto. Disnea, ortopnea, palpitaciones y hemotismo. Pero escuchen esto, fenómenos embólicos no depende de la hipertensión, depende de los cambios estructurales en la aurícula y que se están formando fibrilación auricular y esto va a generar trombo. Esto no tiene nada que ver con hipertensión. ¿Estamos? Tiene que ver con alteración estructural de la aurícula izquierda. Ya. El soplo es diastólico, eso ya lo mencionamos. Disminuye el área. No, aquí está el normal. Miren, normal de 4 a 6 centímetros.
Esto ya dijimos. Acá. La fibrilación auricular, éstasis sanguínea, formación de trombos. Esto es importante. Está aquí. Entonces, repetimos. Estenosis, aumento de la... Miren, está clarito aquí, dilatación y aumento de la presión en la aurícula izquierda. La dilatación, y esto no tiene nada que ver con presiones, cambia, genera, esto es macro reentrada. Y si hay macro reentrada, hay fibrilación auricular, hay coágulos, formación de trombo. Esta también es otra pregunta, anótenla, por favor, fíjense, seguro. ¿Cuáles son las consecuencias de la fibrilación auricular y los trombos en la aurícula, en la estenosis mitral o en la insuficiencia mitral? Esto es lo mismo. Esto ya lo entienden, ¿no? Fíjense, ¿entienden esto? Jóvenes, ¿entienden esto? Sí, doctor. Y esto lleva a esto, ¿no? Y esto a Sí. esto. Y esto a esto. Y falla cardíaca derecha. Esto es lo mismo. Estenosis mitral, palpitaciones, es lo mismo. Esto es lo mismo. Mapa conceptual, lo mismo. Aquí está el edema. Aquí aumento es lo mismo. La FA. No confundir ventrículo izquierdo, no es el primero afectado. Recibe menos sangre y puede estar normal o pequeño. La protagonista inicial de es la aurícula izquierda. El pulmón es el que muestra los síntomas y el ventrículo derecho. Esto lo saqué de nuestro libro del Kutzmann. A ver, ¿qué dice el Kutzmann? El Kutzmann dice lo siguiente. El soplo característico es la rodada diastólica con un primer tono aumentado. Este, primer tono aumentado. Con un chasquido de cierre, pudiendo haber refuerzo presistólico. Puede existir chasquido de apertura en la válvula mitral, diastólico precoz o en estenosis mitrales. Puede haber congestión pulmonar y un segundo tono aumentado. Un tum más fuerte con una menor distensibilidad del lecho vascular pulmonar. Ya. Esto les van a exigir mucho en semiología. Yo no les voy a exigir. Yo solamente les voy a exigir que me digan soplo diastólico. Nada más. ¿Ya? Este es el proto y este es el diastólico. Todo es en fase diastólica. Bueno, jóvenes, entonces con esto habríamos terminado estenosis. Nos falta válvula aórtica y con eso prácticamente ya estaría todo el capítulo de cardiología. ¿Cómo están en fechas de exámenes? Siguiente semana, doctor. Hay alta fecha de examen. Bueno, ¿cuándo estiman que podemos dar examen? Sería consultarlo con los compañeros, no todos están aquí presentes, Bueno, doctor. en otro Y, grupo consúltenlo y me avisan. ¿Ya? Yo estoy ok, ahí firme. doctor, Está muchas bien, gracias. doctor. Ya, gracias. ¿Listo? Ahora Gracias, doctor. me van a ayudar a salir de acá. Aquí tengo pausa recording, dice. ¿Eso tengo que poner? A ver. Ya. Sí, para Ahora grabar, para pausar la grabación. pauso la grabación. Está grabando otra vez. ¡Ay, caramba! ¿Será que...? A ver.